agitando pañuelos o siguiendo al tren con la mirada, viendo cómo se vuelve un puntito que se pierde hasta desaparecer en el horizonte, o negándose a ser parte de una despedida agónica y no asistir al conocido ritual. Las despedidas livianas y las que son para siempre, con una sonrisa complaciente o rumiando la bronca. Vamos llenando los bolsos de sándwiches y de pilchas, mientras recitamos el Padre Nuestro de los consejos y de juramentos de no olvidar, simplemente comprensivos o ridículamente dramáticos. De una u otra manera, pero siempre con el corazón hecho pedazos y el culo lleno de preguntas. Siempre con las manos vacías y con la sospecha de que a la vuelta, si Dios que hubiera vuelta, ya nada va a ser igual. Dios mío, que solo se quedan los que se quedan en el andén. Buenas tardes, República de Morón. Esto es, una vez más, Perros Sueltos. Quiero escribir, pero me sale espuma en la temática que tocamos hoy, que es la de una revista muy antigua. Se trata de las despedidas, los adioses, y no tuvimos más picardía y más intelecto que ponerle de título a esa revista, los adioses. Acá estoy mandándole un saludo a Rubén Pásimo del Oeste, que está con laringitis, faringitis o algún que otro griego más en su casa, y a Osvaldo Raceto, que también está con alguna particularidad. Y tengo de compañero, partener, se debe decir, partener, o se usa solo para la danza. Al invitado, que es Ezequiel Bajadís, que como invitado entrará luego, y ahora es un perro suelto más. ¿Cómo fue perro suelto en una época? Yo lo único que voy a decir es que a mí me dijeron que iba a venir a leer unos textos, que iba a venir a leer unos cuentos, y de repente me dijeron: Tomás, se te cargó el programa vos, y bueno, después vamos por adelante. ¿Tenés que hacer eso? ¿Tenés que leerlo? Se me llenaron de papeles y bueno, acá estamos, ¿no? Pero con la mejor siempre. Siempre recordamos cuando viene el invitado con los compañeros donde lo conocíamos. Y yo sé que el Bajadís, a ver si tenés el mismo recuerdo que tengo yo. A ver. Fue allá por desde la pandemia 2015, que tenías en el fondo William Morris, en el fondo de Castelar, un taller literario. Es cierto, tenía un taller literario en... no era, eso era... ¿No era Aredo? No. No, lo que era Castelar, los fondos aquellos. Sí, me acuerdo que vinieron al taller literario de la Biblioteca Popular, que ya no me acuerdo cómo se llama. Tenía un nombre como aborigen, Sí, algo así. como cacique, Sí. Y como indio malo no saca boleto. tengo un recuerdo también de, en plena pandemia, yo estaba enfermo de COVID, encerrado en mi habitación. Hicimos un vivo también por YouTube, que estuvo muy bonito, también estuvimos todos. Sí, en el momento de la pandemia, sí. Y ahí empezaste a formar parte, por un ratito, de Perros Sueltos, que hacíamos los encuentros clandestinos para hacer filmación. Ahí fue cuando me mordieron los perros y empecé a sacar espuma, digamos. Pero fueron lindos momentos y acá estamos de vuelta. Bueno, acá estamos, esto es Perros Sueltos. Si querés llamarnos, estamos en el 4443-7424 o 2198-0852. Esto nunca dicho, con la gracia de Osvaldo Raceto. Y estamos al aire gracias al operador de Dos Brujos, el señor Negrito. Para esta revista, el Negro Barroso, allá en su época, escribió el texto que van a leer, a escuchar, en la voz de Ezequiel Bajadís. Comanche, por Luis Barroso. Andábamos con miedo, comíamos miedo, respirábamos miedo y cagábamos miedo. Pisábamos los pasillos de la clandestinidad y, de vez en cuando, Carmen y yo nos dábamos algo de tiempo y hacíamos como que éramos un matrimonio. Entonces de la casita operativa donde estábamos escondidas salía música y olor a tuco, especialmente No Pibe del trío Manal. Teníamos un gato que yo bauticé Gato, en un rapto de originalidad, porque Carmen terminó rebautizando Comanche.
por esas cosas raras que tienen las mujeres, aunque sean militantes y se estén jugando la vida. La noche anterior habíamos decidido que un polvo oportuno y olvidable entre ocasionales compañeros de lucha no retrasaría por mucho la llegada de la revolución. Fue una bella noche. Yo me lo pasé echándolo a Comanche porque insistía en subir a la cama de una plaza donde Carmen y yo realizábamos casi sin desvestirnos el más hermoso de los deportes. Al otro día, ella recibió su contacto e instrucciones precisas para salir del país. Yo saqué la botella de vino caro que habíamos comprado para el momento en que uno de los dos tuviera que irse. Era un vino caro, suave y cálido. Borrachos cantábamos "No pibe", poniendo la voz gruesa como Javier Martínez, y nos reíamos de nosotros mismos hasta que se nos saltaron las lágrimas. Comanche iba y venía sin entender nada, pobre. Nos despertábamos abrazados y vestidos. Me dio un beso en los labios y se fue. Habíamos estado juntos en esa casita durante 8 días. Yo estuve ahí durante 2 días más, esperando instrucciones que al final también llegaron. Yo también me iba, pero a Tucumán. Junté las 4 o 5 cosas que tenía en un bolsito y me puse mi viejo saco de corderoy gris y salí a la calle con la pistola en la cintura. Para disimular que ya no volvería, dejé la radio prendida. Ya aparecerían preguntando por nosotros, por los nombres que nunca tuvimos. Compré cigarrillos en la esquina, como todos los días. Fumando, crucé la avenida y caminé hasta la parada del colectivo. Era una mañana linda, fría, de esas que me siento más poderoso y menos idiota que otros días. A lo lejos vi el mastodonte verde y blanco del colectivo y miré la hora. Todo bien. De repente sentí algo tocándome la pierna izquierda y di un salto. Era el Comanche. Estaba ahí sentado, preguntándome lo que yo no podía contestarle, en el más que expresivo idioma de los gatos, sobre todo si son negros y blancos y atorrantes como él. Subí al colectivo y me fui, no más, cumpliendo las instrucciones. Por la luneta trasera lo vi al Comanche, que se quedaba ahí, firme, esperándome. No lo volví a ver, ni a Carmen ni a Comanche, pero ahí lo recuerdo cada vez que alguien pone "No pibe" de Manal. Un texto que, bueno, en este toro que, como se dice en el teatro, que se mandó Ezequiel Galish y que calculo que le debe haber conmovido de primera leída de una, tomarle esto y Sí. justo para usted era. Ay, sí, sobre todo porque adopté un gatito, te debo decir. Se llama... Comanche. No se llama Comanche. Comanche se llamaba el Centro Cultural que tenía. No se llamaba Comanche. Y el gato tampoco. El gato se iba a llamar Devorador de Almas al principio, pero nos pareció un poco largo para llamarlo por la ventana a las 2 de la mañana, Devorador de Almas. Se llama Michi. No, se llama Juanín. Se llama Juanín, que bueno, ahora es parte de nuestra familia. Le vamos a pedir al señor operador, así nos acomodamos un poquito, una publicidad cortita, nos acomodamos y seguimos. Danza árabe con Claudia y Hijos en el estudio Arte y Movimiento, Centro de San Justo, Avenida Presidente Perón 3244. Tradicional, folclórico, fusiones, belly dance, elementos. Danza árabe en el Centro de San Justo. Grupos hobby juvenil, adulto, avanzado juvenil adulto, intermedio. Las mañanas de los sábados son de danza árabe. Todos los niveles, presentaciones durante todo el año, estudio, arte y movimiento, Claudia y Hijos, danza árabe, Presidente Perón 3244. Rayuela pizzas, empanadas, bebidas, sándwiches de milanesa. Venite a Santa Teresa del 3953 en Buenos Sur, delivery sin cargo. También estamos en Rappi. Rayuela Pizzas, Santa Teresa del 3953 en Buenos Sur. Vení y disfrutá. Entrá a editorial1deloeste.empretienda.com.ar y mirá el catálogo de autores de la editorial Uno del Oeste. Y escuchá esto. Hacer realidad tus sueños. En Editorial Uno del Oeste publicamos tu libro ya. Editorial Uno del Oeste, cura de obra, diagramación, difusión, corrección, registro, ISBN, diseño gráfico interior y exterior, novelas, poemas, ensayos, cuentos, relatos, tesis, manuales para todo tipo de ciclos y cursos, también revistas. Contactanos a nuestro WhatsApp 11 33 82 08 87 o por Facebook Rubén Paz. También el Instagram Uno del Oeste, Editorial Uno del Oeste. Tu libro
Tu legado. Espacio Cultural Rústico y Biblioteca Comunitaria Gloria Arcuchin. Está situado en Santa Teresa, al 3953, en Morón Sur. Teléfono para que puedas comunicarte con el Espacio Cultural Rústico es el 11 33 82 08 87. 11 33 82 08 87. Espacio Cultural Rústico y Biblioteca Comunitaria Gloria Arcuchin. Te esperamos para que puedas mostrarnos todo tu arte. Agitando pañuelos o siguiendo al tren con la mano, viendo cómo se vuelve un puntito que se pierde hasta desaparecer en el horizonte. Esto es Perros Sueltos, quiero escribir pero me sale espuma. Estamos acá con Ezequiel Bajadich, invitado y no solo invitado, sino que co-conductor, mandándole un abrazo a Uno del Oeste y a Osvaldo Raceto. ¿Sabe qué, Ezequiel? Nosotros tenemos un mentor que tiene una palabra sagrada que se llama Nepomuceno Barragán, y siempre le vamos a preguntar su opinión sobre la temática, en el caso de hoy el adiós. El adiós. Los adioses, las despedidas. Y él nos dijo esto. Prefiero el silencio, dijo primero, pero después habló. Mi hermano hablaba muy poco, lo necesario, contundente, muy resolutivo. Mi hermano era silencioso, casi nada decía. Yo también, o yo tampoco, no sé cómo se dice. Yo nunca digo nada, pero a mí las palabras me sobran, amontonándose en mi garganta o en mi lapicera por salir, y siempre se quedan como un buche que nunca se escupe, nunca, solo ahora, cuando Perros Sueltos me vienen a preguntar. Yo solo escucho y a veces no hubiera querido oír nada, y menos eso que escuché. No debería ser escuchado. Era entonces el velorio y el silencio de todos, y el mío más arraigado que nunca. Entonces, mamá cadáver, mamá que ya no era, y el silencio, porque en el acto trágico anterior ya se había dicho todo, lo que solo eran gruñidos de consuelo inútil, repetidos desde las cavernas. Todo lo que se podía decir, ya se habían gastado las lágrimas, hasta llegar a ese punto silencioso y vacío de todo, ese que deja a los seres humanos con la mirada perdida, en un punto abandonado e indescifrable. Mi hermano era callado, y casi nunca decía nada. Yo también, o yo tampoco, qué sé yo, como se dice, pero ese maldito día tuvo que abrir su maldita boca, y yo, maldita sea, escuché. Escuché lo que nadie nunca debería escuchar. Escuché las palabras que tendrían que estar prohibidas y para siempre. Oí el horror puesto en frase. ¿Para qué nombrar lo que no tenía nombre? ¿Para qué decir la reafirmación del espanto? ¿Para qué ponerle sonido a lo que ya no? ¿Qué perverso destino nos dio la boca, la lengua, la voz, para entrenarla después en la enumeración de espantos? En esa repetida fila de los velorios, esa fila para dar el saludo final antes de que se cierre la tapa del cajón, en esa consabida fila ya conocida de memoria, me paré, y me paré justo atrás de la boca de mi hermano, de la boca siempre cerrada de mi hermano, de la cabeza de mi hermano, del cuerpo inmóvil de mi hermano. En la fila, desde su voz que nunca se pronunciaba, sus labios dijeron lo que yo nunca tendría que haber escuchado, lo que nunca nadie no, la monstruosidad más monstruosa aún por ser fruto del que nunca dice, lo que no debería decirse, lo obsceno, lo que nadie debería escuchar, eso que se debería decir solamente antes de un viaje, antes de un trámite, después de una visita, el que nunca dice por qué dijo él estrenando su orfandad, y después la tapa del cajón cerrada. La nada. Hay dos palabras, insisto, que no tendrían que estar. Él, pobre infeliz, diciendo, yo, más infeliz, oyendo. Él dijo, y mi maldita memoria intacta y perpetua escuchando para siempre, lo que jamás nunca nadie no. Yo escuché el espanto, y retumbará su voz inmortal en mí. Él dijo, chau, mami.
Palabra en Nepomuceno Barragán. Muy bien, muy bueno. Acá estamos en Perro Suelto. Nepomuceno Barragán recordó el adiós como el adiós a la madre. Si será uno de los más trágicos adioses. Sí, qué temas los adioses, ¿no? Que siempre nos interpelan de alguna u otra manera. A mí particularmente este año me pasó a despedir a dos personas muy queridas, a mi abuela Coca, que le mando un saludo del cielo, y a mi suegro Esteban, que también fue una gran figura para mí, y nada, los despedimos con mucho amor, con mucho afecto, y nada, los recordamos siempre. Después vamos a leer un poquito algo que traje sobre los adioses, justamente que habla de eso, así que... Los adioses, porque están los adioses más blandos y los adioses más duros, como este de Nepomuceno Barragán, que siempre nos viene a clavar una puñalada, pero también están los adioses pavos, Ay, claro, los sí. caprichosos adioses, los adiositos, los más grandes y los más chiquitos. Claro, los que pasan cada 4 años cuando elegimos presidente. Los buenos son esos. Y a veces no son buenos. Entonces viene esta parte que es como un homenaje, un pequeño y humilde homenaje a la revista Humor Registrado, que ellos tenían una columna que se llamaba Los Insufribles del Humor. Y nosotros tratamos de hacer un homenaje y no sé si hacemos una macana en vez de un homenaje. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar para adelante igual. Auspicia Los Insufribles, papel higiénico Alicia, suave y delicado. Papel higiénico Alicia no te limpia, te acaricia. Bueno, ese amigo que luego de una larga visita dice, adiós, me voy, y te tiene con el picaporte en la mano 3 horas. A mí me pasó eso. Y más cuando es tarde, son las 4 de la mañana, y dice, me voy, y agarra el morral o la mochila, y vos agarras la llave, y estás esperando parado, y decidite, ¿te vas o no te vas? ¿Usted tiene algún amigo así? Tengo amigos que tienen problemas con el baño, específicamente de los que se quedan horas. Yo soy uno de ellos igual. Hay como un letargo dentro de la habitación del baño que te chupa, te obliga y te quedas ahí y no sabes qué pasa, perdés la noción del tiempo. Interesante. Sí, interesante charla para este día lluvioso. Recordemos que estamos en Twitch, en twitch.tv, es twitch.tv/AM1140 Radio de la Luna. Yo recién me entero que estamos en Twitch. Lo que es la tecnología, Cristina. Bajate la aplicación. Los que se fueron para siempre. Esos son unos insufribles. Y muchos se fueron para siempre sin avisar. Y muchos se fueron para siempre y se lo veía venir, pero uno nunca... ¿Y los que no? El tema es los que no. Los que llegan de visita y de la nada, porque sí, a la media hora se quieren ir. Veo que hay amigos que tienen o como hormigas en el culo, o no sé, o por ahí pasa algo en la casa de uno, o uno mismo sin darse cuenta es un insufrible y el amigo se quiere ir, pero vienen y al ratito ellos dicen, bueno, me voy. Bueno, a mí me pasa bastante seguido eso, igual, pero tiene que ver un poco con que se me gasta la batería social cuando estoy en una reunión y nada, ya está. Hasta acá llegué, abrió la puerta. ¿Cómo usan ustedes los jóvenes la frase de la batería social? Está Es la cuarta vez que lo escucho. Sí, pero bueno, no sé cómo los antiguos la nombraban, Se le pero van los amigos porque notan que su batería social, usted se debe por ahí cabeceando sobre la mesa, Claro. el vaso de vino, y el amigo dice, me voy. y sí, ¿y qué iba a hacer? Se queda sin datos, como dicen ahora. Es muy moderno ese Quiero Bajadille. Acá estamos. Los que se emocionan con un adiós de lo más corto y pavote. Saludás en la parada, te despedís, te vas a volver con el susodicho pasado mañana y se emociona igual. A mí me pasa, a veces me da por emocionarme. Y por ahí es un chau, lo acompañas a la parada y decís chau, pero ese chau capaz que te trae otras cosas psicológicas Claro. o del recuerdo. O Porque, traumas. o bueno, también el paso de los años te hacen más consciente de que cada chau
es un chau más cortito y que cada chau, ese chau puede ser el último. Tal Tal cual. vez sea eso que hace a uno que se le emocione. Un chau que antes uno diría al pasar, chau, adiós. Ah, Claro, hay chau que tienen más significado que otros chau, digamos. Ese amigo que dijo nos vemos pronto y nunca más lo volviste a ver. es como el que se fue por siempre. Nos vemos pronto. Es como el amigo que dice, sí, vamos a organizar. ¿Para qué decir vamos a organizar si no está en tus intenciones? ¿Qué es por compromiso nomás? No diga nada para eso, no me ilusiones. Claro, tal cual. No, digo, si me- ¿qué me importa? Anda. Anda. Los que lloran cuando se van, lloran cuando vuelven, lloran todo el tiempo. Hay digamos. gente que es muy Muy sensible. muy sensible, lloran cuando van, lloran cuando vienen, sí. Especialmente yo tengo un recuerdo de mi madre que lloraba, no lloraba nunca, pero iba de visita, claro, iba de visita cada 5 años, era lo que se podía en esa época, a ver a su madre o a sus hermanos y lloraba. Entonces cuando se iba, lloraba mucho, porque la próxima visita sería dentro de 6 años. Claro, pero el llanto es como un canal de comunicación también, ¿no? Uno canaliza angustias y felicidades por los ojos, porque uno siempre entra, las cosas entran por los ojos. Y también por el... Bueno, No, por las narices le iba a decir. claro, por supuesto. Y los que hacen asados, esos asados de despedida, ¿no? Pero los hacen 3 meses antes. Hay de gente irse. que dice, me voy a ir a España, voy a hacer un asado con el grupo de fútbol, después voy a hacer un asado con el grupo de literatura y voy a hacer un asado con la familia. Y la despedida es tan larga, es más larga y después resulta que ya volvieron enseguida, a la semana. Por supuesto. Y aprovecho este momento de hablar sobre los asados que nos está escribiendo Lud Evans acá en el chat de Twitch, que me recuerda que tenemos un amigo en común que hace asados por absolutamente cualquier cosa. Nuestro amigo Pablo Lázaro, que por ahí debe andar, hace asados de ese tipo. Asados cuando se va, asados cuando llega, asados porque es miércoles, y eso es lo fantástico de los asaderos igual. Pero seguimos. Los que amenazan siempre con el adiós, con irse, pero no se van. No, bueno, me voy yendo. Sí, también está, yo no vengo nunca más acá. Pero Claro. vuelve el perro arrepentido. Los que conjugan. Oye, el otro, me voy a ir y tu marido se hace ilusiones. Ya se va, ya amenazó 10 veces, se va a ir. Claro, que se vaya. Y vos no te vas más. Y también están los que conjugan 3 veces el verbo ir, ¿no? Me voy a ir yendo, ¿no? Ahí está la literatura. Ahí está la literatura. Y también está el que amenaza, castiga con su no presencia. Me voy, porque es un castigo que me voy. Bueno, yo me amenazo con mi presencia. Claro, está bien. Eso es peor. Y sí. Aguantar. No, fíjatela. Los que dicen, prefiero recordarlo como era. Me hacen mal los velorios y se saltean esa despedida. No, claro, les digo yo, porque a mí los velorios me encantan. No, claro. Me resultan de divertidos. Unas ganas de ir a un velorio me dieron. Sí. ¿Qué te parece si vamos de la salida acá a un velorio? Sería bueno. A ver, Había claro. una cochería. No, pero es ridículo lo que dice. Yo, a mí no, me caen mal los velorios. No, si a mí me caen bien. Sí, obvio. Y además hay una cosa, y en serio, esto fuera del chiste, hay personas que prefieren quedarse con la imagen de su ser querido como era, ¿no? No tienen, Sí, no yo tienen por también. qué verlo en otro estado que no es el que uno elige mantener. Sí, Me parece súper válido. a mí lo que me parece es no sano. Alguna vez leí por ahí de alguien que sabía, no como yo que puedo estar diciendo cualquier cosa como lo estoy diciendo en este momento, que lo sano que era el velorio. No te digo una exageración de velorio de 24 horas de antes, No. pero veo que ahora hay esa costumbre que uno se muere, lo creman al toque y ya, chao. Pero concretizar, el ser humano tiene, la psiquis necesita el primer paso concreto. Ver ayuda a cerrar el duelo, ayuda muchísimo más, no te digo el velorio como les decía recién, Claro, claro. como los gitanos, 3 días en la calle, o como al Papa, una semana para que lo vayan a ver,
pero ese ratito de ver ayuda a cerrar el duelo. Y bueno, es lo que se pierden los que no quieran venir a mi velorio, Sí. se van a perder. No, sí. El otro día vi un video de un tipo que había muerto y dejaba un audio adentro del ataúd. Un audio de él mismo en un celular que le dijo a su amigo: cuando estén todos ahí, reproducilo, ¿no? Él ya estaba muerto, obvio. Y era él golpeando la puerta, golpeando el ataúd desde adentro, diciendo: che, se olvidaron de mí, sáquenme de acá, qué sé yo. Todo en chiste, porque el tipo sabía que se iba a morir con una enfermedad terminal, pero con un sentido del humor que no todo el mundo tiene. Sí, yo alguna vez vi un meme por ahí de una lápida que la lápida decía: yo les dije que me sentía mal y ustedes no me quisieron hacer caso. Bueno, acá estamos en Perros Sueltos, quiero escribir, pero me sale espuma. Estos fueron los insufribles. Auspicios insufribles, papel higiénico Alicia, suave y delicado. Papel higiénico Alicia no te limpia, te acaricia. Y ahora entramos de lleno a dejar de tratarlo de usted, a tratarte de vos. Así de esquizofrénica puedo ser. Entonces, buenas tardes, Ezequiel Bajadís, ¿cómo estás? Me encuentro muy bien. Hoy dejo de ser el co-conductor de este día para ser el invitado honorífico de esta noche, así que vamos con esa. Ezequiel conduce talleres literarios o los coordina, es también escritor de narrativa y de poesía, también da charlas a alumnos sobre narrativa y participó en una antología que se llama Las Mil y Una Noches Peronistas. Las mil y una noches peronistas. Y también anda con proyectos de nuevo taller literario, y con proyectos de novela nueva y con proyectos por todas partes. Por donde Esperando quiere que se empezar. concreten también, porque uno tiene proyectos y proyectos y proyectos y después no se concretan. Pero la idea es que se concreten, así que bueno, si querés charlamos un poco sobre eso. Voy a estar dando un taller de narrativa en la librería Yatay, la famosa librería Yatay de Aedo, ahí en la calle Moreno, a 4 cuadras de la estación, que hace unos días nos cruzamos, vos y yo, en la Feria del Libro que organizó el buen amigo Titor, que la verdad que estuvo buenísimo, se llenó de gente, mucha convocatoria. mucha convocatoria, fue la verdad que fantástico. Y ahí voy a estar dando los miércoles a las 7 de la tarde un taller de narrativa que funciona, digamos, para principiantes o avanzados que quieran o quizás tengan un proyecto en mente y no saben cómo encararlo. Es un taller grupal, la verdad que yo se los recomiendo a todos. Yo recomiendo siempre hacer taller. Y mire que yo tengo años, años de taller y años de todo. Y además no es una cuestión de aprender a escribir y todo eso, ¿no? Sino que uno necesita el espacio. Yo me acuerdo cuando vos viniste a mi taller, yo te vi escribir y yo dije: a esta yo no le puedo enseñar nada, porque escribe de la puta madre. Pero una vez me dijiste: yo en mi casa no lo puedo hacer. Yo necesito la consigna, el espacio, necesito estar. Que cada uno toma de un taller lo que, por ejemplo, la crítica, por decir de alguna manera, de los compañeros, o el espacio con consigna para sentarse a escribir y obtener un disparador para después trabajarlo en casa. Porque hay muchos escritores que dicen: yo ya no estoy para taller literario, ¿cómo voy a andar yendo a taller literario? Claro, Pero sí. el taller Es que nos pasa a todos. Además, yo también necesito que me digan: che, sentate y escribí. Porque o compartir lo que está escrito, tallerizarlo, saber la opinión del otro, suma. a mí me pasa algo muy curioso, que es que cuando me ponen la presión de que, no sé, en 2 días tenés que leer en tal lado o tenés que presentar una nota para tal revista, ahí recién puedo sentarme y con la presión en la A mí nuca me pasa escribir. muchísimo eso. Pero si no tengo la presión, Con la presión, pero No pasa. de una sentada te lo termino excelente, pero claro. con la libertad no. La libertad es mucho para mí. No, sí, para todo. No estamos preparados para eso. Demasiada libertad. Pero volviendo al tema de los talleres literarios y los talleres, ¿cómo los trabajas vos? Yo los talleres particularmente, O sea, vemos. para que le contes a la gente. Claro, yo a la gente le contaría que vamos a hacer una recorrida por géneros, ¿no? Vamos a traer autores, vamos a traer invitados, vamos a ver lo que, digamos,
no es una escritura de decir sentate y escribí, aunque estaría buenísimo, pero a mí me gusta también que se contextualice todo lo que es referente a lo que vamos a ver. No sé, vamos a ver, no sé, género negro, tenemos a Marlowe, no al señor Claro. Chandler, porque bueno, voy a necesitar una ouija, pero, pero traemos las lecturas, no sé, si hablamos de género negro, traería a El largo adiós de Raymond Chandler, traería a Philip Marlowe, traería, no sé. ¿Usted está de acuerdo con que para cada género uno tiene que traer lo mejor, lo consagrado? No, por supuesto que no. No, ¿O porque... traer un texto de su hermana No, por que está supuesto. bueno O textos que no están para nada buenos. O para sacar no, jugo de tampoco eso? para sacar el jugo, pero digo, si dentro del género negro, vamos a ejemplificar ya que lo hicimos antes, si dentro del género negro hay un autor que pasa sin pena ni gloria, pero que tiene ciertas cosas que para mí son maravillosas, vamos a traerlo. Aunque el resto del libro sea basofia, digámoslo así, vale la pena leerlo y conocerlo, porque el que no conoce está destinado a fracasar, ¿no? Entonces me parece que va por ahí la cosa. Y su género, tu género. Mi género favorito, Es el policial. me gusta mucho el policial, pero últimamente lo estoy engañando con la ciencia ficción. Con la ciencia ficción, digamos, Están apocalíptica. metiendo Sí. los cuernos a la Sí, no le cuenten al género negro, porque se me arma, se me viene negra. Pero sí, me gusta mucho, bueno, me está gustando mucho. Ahora estoy leyendo, bueno, releyendo en realidad La carretera de sí, McCarthy, sí, ¿no? sí. Muy Que buen libro. se adaptó al cine hace unos años con Viggo Mortensen, Sí, nuestro compatriota. Sí. Ese es un libro que me parece maravilloso. Y te digo por qué me parece maravilloso. Porque emplea algo que yo le digo economía narrativa, ¿no? Yo le digo, Bueno, es muy Un- típico de los yanquis. sí, de esto La de economía. contar solamente lo que estás viendo, con un narrador que es deficiente, un narrador que cuenta solamente digamos, lo que el narrador, lo que el protagonista ve, ¿no? Solamente eso. Como Hemingway. Como Hemingway, digamos, si vamos a traer a Hemingway, vamos a Cámara, digamos. hablar, claro, vamos a hablar de Esto la... se está convirtiendo en un taller literario. Bueno, saca una hoja. Sí, Hemingway hace eso sobre todo en Los asesinos. Los que asesinos. Lo hemos leído un montón de veces. Con Nick Adams, Con Nick que Adams. siempre hace. Sí. Con el gran boxeador. Y tiene eso, ¿no? De yo soy el autor, pero me separo de mi autoría para ser narrador. Y el narrador soy un tipo que no sabe absolutamente lo que pasa y lo va descubriendo al mismo momento que Con las escenas, con las claro, imágenes. con acciones. La economía esta es una acción detrás de otra, que una acción que precede a otra acción y así se conforma algo maravilloso de acciones y entonces vos podés ver algo cinematográfico, ¿no? Y hablando de cinematográfico, voy a recomendar de los talleres que tenemos acá en Yatay, el taller de Mariano Tiziani, un gran amigo, que hace un taller de realización audiovisual, ¿no? Que es para pocos y para muchos. El taller de realización audiovisual, que es básicamente un taller de cine, ¿no? Para el que le gusta manejar cámaras, aprender sobre guión, yo se lo súper recomiendo. O sea, es sobre guión y sobre el manejo de cámara, sobre puesta en escena, Exactamente. fotografía. Sí, todo. Así Bien. que, Volviendo a su taller, entonces, a tu taller, se me mezcló la esquizofrenia de tutearlo o no. Se comenzaría por género. Cada encuentro sería un género. Llevaría a un autor, llevaría la lectura de un autor. si puedo llevar al autor, lo llevo igual. Sí, es muy linda esa mecánica también de trabajar un género con un autor. Todos los talleres, cuando vemos género negro al principio, llevo un texto de Quique Ferrari que se llama Que de lejos parecen moscas, que hace poco Amazon hizo una serie. Y lo conozco a Quique y me encantaría poder llevarlo al taller para que él mismo hable sobre su obra y eso estaría buenísimo también. Sí, tendría que ser un abierto al público ese día. Sí, por supuesto. Y volviendo al taller, de ese momento está el espacio para que realice su producción en el tallerista. Sí, por supuesto, tenemos una amplia mesa. Pensá que es adentro de una librería, ¿no? O sea que tenemos los libros al alcance de la mano,
y eso es maravilloso y no se da casi nunca. Yo la mayoría de los talleres que di, los di con fotocopias. Y sí, Entonces, siempre a la antigua, sí, salvo que estés adentro de una biblioteca. claro, y en la librería Sí. tenés al alcance todo eso y eso es maravilloso. Bien, entonces, taller literario dado por Ezequiel Bajadich los martes a las 19. Los miércoles a las 19. Miércoles a las 19. En Yatay. Bien, Aedo. Aedo, por Muy supuesto. conocido, todo el mundo sabe dónde es. ¿Cómo se contactan con vos? ¿Cómo se contactan conmigo? Si puedo dejar un mail, es bajadish@gmail.com.ar. Corto. Nunca, la primera vez que alguien deja un mail. O por el Facebook, no lo pueden contactar. Bueno, Ezequiel Bajadish me encuentran en Facebook o S Bajadish en Instagram. Parecía muy Bueno, más fácil. fácil, pero me gusta eso del mail, ¿viste? Es como mandarse una Más carta. formal. Claro. Es como mandar a concurso literario un... Me gusta comunicarme por mail igual. Bueno, queremos escucharlo leer, escucharte leer. Decidite, Cristina. Es que la primera parte era de usted y la segunda es el tuteo. Por supuesto, voy a leer un texto sobre los adioses que se llama Todos mis muertos. Todos mis muertos me hablan. El hecho fortuito de la mecánica y el verbo es, probablemente, una ambigüedad y una falta de ética. Quizás, si yo compareciera ante cualquier tribunal, afirmando fehacientemente que mis muertos me hablan, en el mejor de los casos me internarían. O si el asunto escalase a niveles mediáticos, los medios amarillistas entrevistarían al loco que cree que habla con los muertos. Probablemente, si algún lector de turno se topara con la idea en una revista que afirme sobre un hecho puntual, hablar con los muertos, la primicia, empírica o no, carecería de veracidad, principalmente por la credibilidad y en segunda instancia por esquizoide. Si en cambio fuese una novedad literaria, serían el verbo hablar y el sustantivo muertos dignos de una novela del género del terror. Sin embargo, es apenas una conversación pueril y cotidiana, o al menos en la mayoría de los casos. Pero lo que vengo a decir es que mis muertos me hablan. Lo hacen, sí, los he visto. En un incomprobable momento, a cuentagotas, despacio o muy rápido, susurran en voz baja, pero lo hacen. Entre la vigilia y el sueño, y también durante los racontos. Fui a funerales, entierros y responsos, más de los que quisiera haber ido a mi edad, y menos de los que me esperan durante los años venideros. Pero el respeto es, probablemente, mi única ventaja ante un mundo que aprendió a fallar en esa parte de la ecuación. Y también confieso que esa es mi debilidad más amigable, eso, el respeto como una forma improbable de la venganza del muerto, porque en el mejor de los casos yo estoy aquí y el muerto allá, en una distancia que podría cuantificarse en metros de profundidad. Pero más allá de eso y de algunas mecánicas fisiológicas automatizadas, no encuentro una diferencia atroz entre uno y otro. Voy por la vida juntando a mis muertos, y aunque no quiera, ellos vienen conmigo. Cuando despierto por la mañana y entiendo el ojo que se despereza, ellos ya están ahí. No saludan ni dicen, porque ya saludaron y dijeron entre la vigilia y el sueño. Cuando desayuno con mi familia y hablamos sobre proyectos y metas, también están ahí, aunque no se pronuncian ni hablan, porque también se pronunciaron y hablaron en el segundo previo que dilucida lo real de la vorágine del pensamiento. Cuando camino por la calle, mis muertos me siguen como un pelotón silencioso. Me miran y esperan que les corresponda el saludo, y aunque casi nunca lo hago, tengo una mirada cargada de posibles intenciones. En el trabajo me miran como esperando corresponder en ese tiempo y lugar, y yo me apuro para dejar la oficina antes de que aprendan mi tarea mejor que yo. El problema sucede cuando se rompe la rutina mortuoria, cuando creo que ya tengo suficientes muertos caminando a mi lado, o en mis tareas diarias, o en los momentos de ocio, cuando creo que mis muertos son suficientes de un momento a otro, sin mediar palabra, sus filas se engrosan y disminuyen la de los vivos. Fui a funerales, entierros y responsos, más de los que me gustaría haber ido a mi edad, ya lo he dicho. Pero también he dicho que mis muertos van conmigo, incluso a sus propios funerales. Aprendí a los golpes que la muerte existe porque alguien se tiene que morir, y que el llanto que precede a la inexistencia corpórea es apenas un reflejo involuntario. Mis muertos no me dejarían mentir. En los funerales, entierros y responsos no he encontrado a mis amigos ni a mis familiares que tanto quise. Ellos ya no están ahí. Ni en el frío descanso de mi amigo, ni en la ceniza seca de mis abuelos, ni en la helada tierra del cementerio se encuentran los que quiero. No están en la cripta, ni en la urna, ni en la cruz. No están en la iglesia, tampoco en la flor, ni en la pared. No están ahí.
me lo dicen con la mirada cuando escribo, me lo explican con un gesto por la calle. Yo los escucho y juraría que dicen lo que ya no son el recipiente que acaban de dejar. Sé que el espacio nunca sobra cuando viene uno nuevo, pero como soy de buena familia y el respeto es mi debilidad más amigable, los dejo pasar. Y sé que el nuevo no va a decir ni una palabra mientras esté despierto. Quizás se atreva a hablarme en la vigilia y me pida, como todos los demás, que lo deje acompañarme a caminar en la mañana. Yo sé muy bien que no soy ningún loco y que el abrazo de mis muertos lo guardo en la memoria, lo guardo en el calor y también en el recuerdo, lo guardo en la música, en la poesía y en la calle. Y si con los años son más, porque lo serán, deberé comprar una casa más grande hasta que finalmente sea yo el que camine con ellos. Pero van a repetirme, en esa vigilia del sueño que sucede en el segundo anterior a despertarme, que ellos no están en la tierra, ni en la urna, ni en la cruz. Ellos están en la calle, porque mis muertos caminan conmigo. Ezequiel Bajadish. Esto es un cuento fantástico que tiene mucha reminiscencia del realismo mágico. Del realismo mágico, claro. Me acordé mucho de un cuento que está en Ojos de Perro Azul, que es Alguien desordena estas rosas, de Gabriel García Márquez. Uh-huh. Me acordé mucho de Redoble por Rancas, de Martín Escorza, que también los muertos están hablando entre tumba y tumba. Claro. Sí, yo creo que podría entrar dentro del género fantástico, dentro del realismo mágico o dentro del realismo también, porque la idea de que el muerto te hable o de que el muerto vaya con vos no necesariamente tiene que ser algo fantástico, algo del otro mundo, ¿no? Uno camina con sus muertos en la espalda y eso es real, ¿no? Porque también tiene un lenguaje metafórico. Claro, exactamente. Puede ser, por eso puede ser realista y tiene bueno. Yo tengo mis muertos, vos tenés los tuyos, todos tienen sus muertos en la espalda y el que no camine con sus muertos en la espalda le deberá rendir cuentas a la empatía, porque es algo que todos tenemos que hacer. Y es que es como casi inevitable. Es difícil el despojo de esto. Contame, ¿estás escribiendo una novela? Estoy escribiendo una novela, sí. Una novela que la empecé a escribir en la pandemia. Hace ya... ¿Cuánto pasó de la pandemia? Lleva su tiempo. 6 años. Wow, 6 años. Las cosas bien hechas llevan su tiempo, señores. No se hacen, no es inteligencia artificial. Sí, a los que nos están escuchando, el que quiera hacer una novela, las cosas llevan tiempo. No pasan de un momento a otro. No es que tenga una idea, la publico y ya está, porque no es así. Lo que se hace bien lleva mucho tiempo. Hablamos de novela y hablamos hasta de un simple cuento de 3 páginas. Sí, por supuesto, todo. Cada palabra cuenta, cada cosa tiene su valor, tiene que estar donde tiene que estar. Y en ello está su disfrute también, en encontrarle la vuelta. Sí. Bueno, un abrazo a mi hermana que me está escribiendo acá. Vamos, ese tu fan desde chiquita. Gracias, hermanita. Un saludo para mi mamá que me está mirando. Y un saludo para mi vieja que está internada en este momento. Está peleándola con la operación, así que Emilia, mami, te amo mucho. Bueno, volvamos a... Ya estoy entre locutor acá, sí. Invitado, ya está. Me voy del otro lado con el negro. Bueno, hablando de esa novela. Bueno, la novela se llama 3. Así, básicamente es un número, 3, ¿no? ¿Qué quiere decir 3? Bueno, además de ser un número y que sea cuantificable, un poquito la sinopsis de esto es, como ya te dije hace un rato, estoy un poquito enamorándome del género de la ciencia ficción, sobre todo la posapocalíptica, ¿no? Y 3 es una novela donde, hablando de la sinopsis, pasa algo que no se explica, ¿no? Una cosa que pasa en el mundo, en todo el mundo, que no tiene una explicación en la novela, que le dicen o le llegan a decir después de muchos años el rumor, ¿no? El rumor es como una niebla rosada que cae del cielo y ¿qué hace? Hace que las personas obligatoriamente tengan que estar en grupos de 3 personas, ¿no? ¿Qué pasa si... Es como un estado de sitio. Es como una pandemia. Tienen que estar aislados en grupos de 3 personas, ¿no? ¿Qué pasa si hay más personas? Bueno, cuando cae el rumor mueren. Mueren o se tuercen, que es como una especie de zombificación, donde no es un zombie propiamente dicho, ¿no? Porque es una persona que perdió
la mente, ¿no? Y deambula, se choca, camina y muere de hambre. No ataca, no hace nada. Básicamente está ni viva ni muerta. Está. También es muy metafórico lo que estás contando. Sí, Me totalmente. imagino que ese debe ser el sentido. Sí, y bueno, y cuenta la historia de un grupo de 3, donde sucede algo, donde otra persona ajena asesina a uno de esos grupos, a una de esas personas, para unirse en esa comunión de 3 personas, ¿no? A la fuerza. Entonces ahí comienza la historia. Es una historia donde en el futuro... Es como una ciencia ficción mezcladita con un policial, tipo un Isaac Asimov. Le enganchaste la mano enseguida. Sí, tiene mucho de policial, tiene mucho de género negro, tiene muchas referencias a la cultura pop y a los libros que me han cautivado. Así que, nada, en algún momento podrán saber un poco más de esto, quizás cuando se publique venga de vuelta. Y charlamos un poco más sobre esto, pero es interesante que contarlo. Es la primera vez que se lo cuento a alguien lejos de mi entorno familiar. Y nada, estaría buenísimo que se den las condiciones para que se publique. Pero ya está en proceso de corrección. Ya está terminado. Bueno, estructurado, ya está. Sí. Más lectura, porque se nos va a pasar el tiempo. Dale. Vamos a quedar con poca lectura. Hace un ratito hablábamos de los adioses, ¿no? Y nada, yo voy a hablar específicamente de un amigo, ¿no? Un amigo que se quitó la vida hace casi 10 años, ¿no? Esquizofrénico, ¿no? Con una enfermedad que lo terminó de consumir. Y yo me puse un poco en sus zapatos y escribí algo que me contó hace mucho. Él era escritor y subía al Sarmiento a vender revistitas con sus poemas. Y nunca podía vender ninguna, porque las voces no lo dejaban, ¿no? Este texto se llama Tren y dice así: la voz es ingrata y siempre la misma. Fluctúa, se impone distante y foránea. Siempre vuelve a decir lo que ya sé. Subo al tren, me presento y digo, pero las palabras se detienen en mi boca. Ya no las pronuncio. Vomito apenas un despojo de lo que deberían ser. Mordaz victoria del otro que habita en mi lengua. Soy poeta. Quiero gritar, pero digo otra cosa que el pasajero entiende como un peligro y se cambia de vagón. No vengo a hacerles daño. Quiero decir, y nuevamente la voz sale y hace lo que mejor sabe. Me lanzan miradas lapidarias con la velocidad de un cascote y se me hunden en la frente. Negro, vago y puto, escucho decir, aunque probablemente solo callen. Enfermo, loco, inmersa. Vuelven a gritarme en la cara y en la espalda, y yo ya no sé si es la voz o lo otro, o quizás ninguna, pero las siento a ambas. Levanto un libro en el aire y finalmente digo, solamente soy poeta. Y callo de nuevo sobre la sombra y sobre la sangre y sobre la voz que vuelve a ser ingrata. Voy al furgón donde el humo y los nombres parecen ser la misma cosa, donde me ven roto y me convidan vino, donde me ven pillo y me convidan porro. El furgón se llena de humo y de nombres que no recordaré, pero que me hacen sentir al menos por ese momento que pertenezco a esa familia, donde no soy peligroso ni un problema, apenas un pibe con un porro y una mochila llena de libros. Una carcajada seca se me escapa entre Liniers y Ciudadela. Tomo vino y tiro mis pastillas por la ventana, ya no las necesito. Conozco gente con más mambos y menos tiempo, con más muertos sobre la espalda y tantos voces en la lengua que la mía es apenas un juego en comparación. Conozco un morocho que toca la guitarra mientras me pide una seca y un viejo que juega al truco con los pantalones llenos de cal. Una piba le da un trago a un vino y canta una canción que me gusta pero que no conozco. Un pibe saca un cigarro de un morral, me convida y me pregunta si soy escritor. Le respondo que apenas, pero que me vivo mejor cuando escribo que cuando no. Muestro mis libros, los que escribí yo, se los regalo a la gente del furgón, no a los caretas del vagón de al lado. Y me paro y me río y hablo y les leo. Ya no soy un problema, ni un peligro, ni invisible. Soy esto que se cierra en la penumbra de un tren que no merece silencio. Soy poeta, carajo, soy poeta. Y la voz sobre mi lengua me escucha y ya no quiere hablar por mí. Entonces el recorrido termina y todos bajan y me quedo solo. Y vuelvo a ser un nadie. Y los nadies rara vez leen un poema en voz alta. Qué referencia a los nadies, qué fuerte. Cómo me gusta escuchar cómo estás creciendo como escritor. Ezequiel Bajarish con nosotros. ¿Tenés algún texto corto, cortísimo para irnos con él? Mientras buscás, me despido y después nos vamos con vos porque el 55 entregamos. Siempre con las manos vacías el adiós, con la sospecha de que a la vuelta, si es que hay vuelta, ya nada va a ser igual. Dios mío, que solo se quedan los que se quedan en el andén. Dios mío, que solo nos quedamos los muertos. Ezequiel.
Voy a leer un texto y saludos ante todo a mi hija que me está mandando mensajitos. Te amo, hija. Quiero ser libertario, vamos a hablar de política. Hace tiempo que me da vueltas por la cabeza esta idea de gritar a los cuatro vientos que quiero ser libertario. La verdad que sí, ya fue, lo voy a decir. Yo quiero ser libertario, pero libertario como Simón Radowisky, que le encajó una bomba al gorila de Falcón. Hoy no se puede decir nada porque a uno lo tildan de violento, pero me importa 3 carajos y lo voy a decir igual. Yo quiero ser libertario, pero libertario como François Babeuf, que junto con los jacobinos y los giroldinos le cortaron la cabeza a Luis XVII en plena Revolución Francesa. Ya me cansé de que no se pueda decir lo que uno piensa porque los policías de la moral no lo dejan. Ya fue todo. Yo quiero ser libertario, pero libertario como Severino de Giovanni, poniendo bombas contra la influencia fascista en Argentina. O mejor, como Enrico Malatesta, que defendía la acción directa y la autogestión ante cualquier tiranía. Y también quiero ser libertario como Peter Kropotkin, que creía que la cooperación y la ayuda mutua son más naturales que la obediencia ciega. Incluso libertario como Luisa Capetillo, luchando por la igualdad de género y la justicia social sin pedir permiso. Libertario como Emma Goldman, que decía que la libertad sin responsabilidad es imposible y que la responsabilidad sin libertad una farsa. Libertario como Ricardo Flores Magón, que afirmaba que la tierra debía ser de quien la trabaja y que la libertad no se mendiga, se conquista. Quiero ser libertario como Bakunin, que apelaba que el Estado no es otra cosa que la organización de la fuerza y la violencia en manos de unos pocos. Libertario como Enrico Malatesta otra vez, porque nunca es suficiente insistir en que la revolución no es para los cobardes. Ya está, ya lo dije, yo quiero ser libertario, pero libertario como Voltaire, que afirmaba que el sentido común es el menos común de los sentidos. Porque es innegable que ante la lógica de la falsa autonomía mental, los manipulados se pongan en fila para votar a una parva de desequilibrados fiscales, creyendo que la libertad cuesta tan barata como el cartón que imprime las urnas. Sorry. Desde el oeste de la provincia de Buenos Aires, transmite